El tema de hoy es un poquito diferente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos ver el rostro de Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente ansiamos llegar a ese día cuando venga nuestro Señor Jesucristo y que nosotros estemos presentes ante Él y ver su rostro, contemplarlo a Él tal y como Él es? Amén. Todos, hermanos, queremos llegar a ese día. Pero mientras que estamos aquí todavía, en este mundo, tenemos una gran batalla. Tenemos una gran lucha. Para que podamos llegar a aquel día, tenemos que, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, permanecer, fíjense bien, permanecer en el camino de Dios tal y como Dios nos lo ha enseñado. Jesucristo, hermanos, cuando Él vino a este mundo, Él nos dejó un gran ejemplo. Él nos dejó el ejemplo de cómo nosotros podemos seguir tras sus pasos y poder nosotros llegar hasta aquel gran día y poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos llegar a ese lugar, hermanos, entonces usted y yo tenemos que seguir luchando en esta vida carnal, en esta vida terrenal, luchando contra todas las cosas espirituales que nos atacan a cada momento, que nos atacan todos los días, porque no quieren que lleguemos a aquel gran día, quieren que nosotros nos rindamos, quieren que nosotros nos venzamos y que muramos en el camino. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos, es que cada uno de los que están escuchando a Dios estén en su presencia en aquel día, cuando Él venga por segunda vez a establecer su reino en esta tierra. Y entonces, hermanos, nosotros podremos decir, como Pablo dijo: ya llegué, he terminado, he acabado la carrera, y ahora lo único que me espera es que mi Señor me ponga la corona que me ha estado esperando por largos años. Pero mientras que no llegamos a ese momento, hermanos, todavía tenemos que seguir nosotros luchando contra las cosas que nos rodean aquí en este mundo. Y si no luchamos, entonces, hermanos, lo único que va a acontecer es que vamos a ser vencidos. Y el diablo, hermanos, eso es lo que está tratando de hacer. Está tratando de vencer a toda persona que esté buscando al Señor. Está tratando de que todas las personas que están haciendo su lucha por llegar a aquel reino no lo logren. Pero, hermanos, una cosa sí tenemos muy seguro, es que tenemos algo más poderoso a nuestro lado. ¿Que es quién? ¿Es quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, es más poderoso que cualquier arma que el enemigo pueda tratar de traer a nuestras vidas. Les voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestras escrituras en 2 de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a ver el verso 14. 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice el verso de esta manera la palabra de nuestro Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí hay dos cosas que el escritor nos está indicando. Primeramente, hermanos, necesitamos que arrepentirnos de nuestros malos caminos, de toda la maldad que hemos hecho en nuestras vidas, de todo lo que hemos venido viviendo hasta este momento. Si no hacemos eso, entonces, hermanos, el Señor nunca va a escuchar nuestras peticiones, nunca va a estar atento a nuestras súplicas, nunca, hermanos, vamos a recibir la bendición de Dios. Por eso dice el Señor: si se arrepintiere mi pueblo, el cual invoca ¿qué? Mi nombre. El cual invoca mi nombre,
si se arrepiente, entonces dice el Señor, yo desde los cielos en donde estoy, voy a escuchar sus peticiones, voy a escuchar sus plegarias, voy a escuchar sus gemidos y vendré a ustedes y les sanaré y les perdonaré y les santificaré. Pero hasta que no acontezca eso, hermanos, el Señor no va a poner atención a nuestra súplica, a nuestros ruegos. Tiene que haber algo de nuestra parte para que el Señor haga algo de su parte. Y eso que el Señor requiere de nosotros, hermanos, es que dejemos nuestros malos caminos y nos encaminemos en el camino del Señor, que andemos conforme a las pisadas de Jesucristo, y entonces vamos a poder llegar a ver la gloria y el rostro de nuestro Creador. Desde la creación, hermanos, del ser humano, desde el principio de la creación de este mundo, Dios ha estado aconsejando al hombre para que siga los buenos caminos. Y nos dice que no hagamos esta cosa porque nos va a acontecer algo mal. Pero que si hacemos esto otro, nos va a ir bien. Pero el ser humano, hermanos, desde el inicio de su creación, así como fue con Adán y Eva, cuando el Señor les dijo, los puso en el jardín del Edén y les dice, mire, todo esto que yo he creado, todo esto que ustedes ven a su alrededor, es para que ustedes lo disfruten. Es para que vivan de Él. Para que coman de todo árbol que está a su alrededor, menos del árbol que está en el centro del huerto del Edén. Pero el hombre se deja engañar. Y el diablo va y le dice, no le hagas caso a Dios. Porque mira, si tú comieres de este árbol, Él sabe muy bien que se van a hacer como Él. Y entonces aquel árbol se ve mucho más hermoso, más precioso que los otros árboles de su alrededor. Y la mujer toma y come y le comparte a su marido y él come. Y entonces entra el pecado al ser humano. Y Dios dice, Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué no dice, Eva, Eva, ¿qué has hecho? No dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Lo busca en el jardín y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque están escondidos. Porque se dieron cuenta que habían cometido un gran error. Entonces cuando Dios los enfrenta y les dice lo malo que han hecho, les da su castigo y los echa fuera del huerto de Edén. Pero el Dios le dio una oportunidad nueva ahí al hombre, porque si él hubiera querido, hermanos, él los hubiera destruido en ese momento y hubiera hecho otro hombre nuevamente. Pero no lo hizo. Dios le dio una segunda oportunidad al hombre para que se mostrara fiel a su Creador, a su Hacedor. Aunque lo sacó del huerto y lo puso en el mundo, le dio una segunda oportunidad. Y fue creciendo el ser humano. Y luego vemos cuando en el caso de Noé, cuando Dios ve que la humanidad estaba creciendo y que el ser humano seguía, pero seguía por sus malos caminos. Y fíjense lo que nos dice aquí Génesis capítulo 6, verso 5 al 7. Casi al principio. Génesis 6, versos 5 y 7. Ya después que Dios vio todo lo que el hombre estuvo haciendo y le permitió, dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo su designio y pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente al mal, a estar buscando al mal. Y dice el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Tan grave, hermanos, era así la maldad del hombre que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Me pregunto yo, ¿qué culpa tienen las aves de los cielos? ¿Ellos también pecaron? ¿Qué culpa tienen los reptiles que se arrastran en la tierra?
¿Ellos también pecaron? ¿Qué culpa tienen los animales salvajes? ¿También ellos pecaron? No, por el pecado del ser humano Dios decidió destruir todo lo que él había hecho. Dice, porque se arrepintió en su corazón de haberlos creado. Mas sin embargo, hermanos, Dios no acabó con toda la humanidad, no acabó con toda la creación. Dejó un remanente para que el ser humano continuara. Porque si ustedes siguen leyendo ahí en capítulo 6, dice que Dios vio en alguna persona que era justo antes sus ojos. Y ese justo fue Noé. Y por Noé, hermanos, y su familia, fue que el ser humano pudo seguir viviendo. Porque si no hubiera sido por ello, Dios nuevamente en ese momento acaba con toda la humanidad y vuelve a crear otro ser humano conforme a su imagen y semejanza. Porque recuerden que la Escritura, hermanos, que cada uno de nosotros estamos hechos conforme a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Pero Dios, hermanos, dio otra segunda oportunidad al ser humano para que el ser humano volviera a tener existencia. Pero a través del crecimiento del ser humano, hermanos, el ser humano regresa nuevamente a lo mismo. Parece que no aprendemos. Parece que nos dicen, no hagas esto, pero ahí vamos a hacerlo. Como cuando le dice usted al niño, no toques allí porque te vas a quemar. Ya ve el niño y ¡ay! Está llorando. Y está el papá y está la mamá llorando por el niño. Y así somos nosotros también como adultos. El Señor nos dice, no hagas esto porque te va a ir mal. Y eso es lo primero que vamos a hacer, a lo que nos va a ir mal. Entonces la humanidad, hermanos, empezó a crecer nuevamente, empezó a crecer. Y luego llegó el momento, hermanos, en que todo el pueblo de Israel cae en esclavitud en Egipto. ¿Por cuántos años? 400 años. Mientras que vivieron en Egipto, hermanos, ellos aprendieron la costumbre de los egipcios, se adoraron a los dioses de los egipcios, y eso era todo lo que ellos estaban acostumbrados. Ya no adoraban a Dios. Pero llegó el momento, hermanos, que los egipcios empezaron a oprimirlos muy fuerte, que ellos empezaron a sentir la necesidad de buscar a Dios, y van y claman a Dios y están orándole a Dios. Entonces Dios va y busca una persona que los vaya a sacar de su esclavitud, que es Moisés. Y le dice a Moisés, Moisés, ve a mi pueblo y sácalo de donde están y llévalos a un lugar nuevo donde yo les mostraré. Los voy a llevar a la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahí va Moisés y saca al pueblo, hermanos, de aquel lugar. Con mano fuerte, poderosa de Dios, entra Moisés y saca al pueblo de Israel y lo lleva por el desierto. Y empiezan su caminar de 40 años en el desierto, hermanos. ¿Y qué es lo primero que empieza a hacer el pueblo de Israel? Señor, ¿por qué nos trajiste aquí a este desierto para que muramos? ¿Por qué mejor no nos regresas allá donde estábamos en Egipto? Donde teníamos agua, donde teníamos comida, donde teníamos techo, aunque trabajábamos muy duro, que éramos esclavos, estábamos mejor allá. Empezaron a renegar en contra de ¿quién? De Dios. Y no solamente empezaron a renegar en contra de Dios, hermanos, sino que empezaron a hacer sus dioses. Aquellos dioses que tenían allá en Egipto. Empezaron a adorar a aquellos dioses. Entonces dijo Dios, no más. No más. Y durante el transcurso de 40 años, hermanos, Dios acabó con toda la multitud que salió de Egipto. Ninguno de ellos, excepto 2, pudieron ver la tierra prometida. Todos los demás que entraron a la tierra prometida nacieron en el desierto, fueron hijos de los que murieron en el desierto. Ni Moisés entró a la tierra prometida, la vio de lejos, pudo contemplar dónde iba a entrar el pueblo. Dios le permitió eso, pero en cuanto vio, Moisés, hermanos, dejó de existir, murió. Josué tuvo que encargarse de meter a toda aquella multitud, hermanos, a la tierra prometida de Canaán y repartirle a cada tribu la tierra que le había prometido. Nuevamente, hermanos, Dios da una segunda oportunidad al ser humano.
Y podemos irnos, hermanos, a través de toda la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y ver, hermanos, cómo es el pueblo de Dios siempre andaba buscando en servir a otros dioses, andar tras otros dioses en el pecado, en el mundo. Y Dios nuevamente tratando de encarrilarlos nuevamente a su camino. Y cuando lo logra, se les da una nueva oportunidad. Hoy en día, hermanos, hoy en nuestros tiempos, así como el pueblo de Dios, rebelde, seguir atrás de otros dioses que no son el Dios verdadero, el Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra. Y quizás usted y yo, hermanos, no tengamos aquellos ídolos que están hechos de madera, que están hechos de piedra, que están hechos de metal, como en otras personas que sí lo tienen. Quizás nuestros dioses, hermanos, no son aquellos dioses que nosotros no pensamos. Quizás nuestro Dios, hermanos, es el Dios dinero, es el Dios trabajo, es el Dios orgullo, es el Dios yo, que solamente me preocupo por yo, por mí. Y vamos tras de aquellos dioses, hermanos, y a Dios no le gusta que lo pongamos en segundo lugar. Dios, hermanos, quiere ser el número uno en nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo no busquemos en nuestro bienestar en nadie más o en nada más que en Él. Dios quiere que usted y yo dependamos completamente, 100% de Él. Dios quiere, hermanos, que usted y yo sirvamos solamente a Él. Pero como el pueblo de Israel, usted y yo, hermanos, no hacemos caso a nuestro Dios. Como el pueblo de Israel, usted y yo, hermanos, no reconocemos los consejos que Dios nos da para que nos vaya bien en esta tierra. Queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, queremos hacerlo por nosotros mismos. Y ahí vamos atrás de aquellos dioses buscando y buscando y buscando, cuando el Señor nos dice: acá estoy, no te olvides que acá estoy. Y cuando las cosas nos van mal, cuando las cosas no salen conforme a nosotros esperábamos, entonces empezamos: Señor, ¿por qué? Señor, mira, ¿qué no ves como en la condición en que estoy? ¿Y sabes la respuesta que le va a dar el Señor? Sí, veo la condición en que tú estás, pero ¿cuándo me has escuchado? ¿Cuándo has hecho caso a mis consejos? ¿Cuándo has oído que yo te he dicho no hagas esto para que no te vaya mal? Sino al contrario, haz esto para que te vaya bien. El verso que acabamos de leer dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo desde los cielos vendré a Él. Y para que Él venga a nosotros, hermanos, necesitamos nosotros arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo para ofender a nuestro Dios. Y nuevamente, hermanos, Dios nos da oportunidad. Permite, hermanos, que hagamos las cosas que hacemos, y cuando nos sentimos ya lo más bajo de este mundo, cuando ya vemos que nos estamos ahogando en un vasito de agua, entonces el Señor viene, nos levanta y nos saca y nos da una nueva oportunidad. Él no nos paga conforme al precio, hermanos, que usted y yo merecemos. Él es paciente para con nosotros, esperando a ver cuándo nosotros nos acordamos que aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está Dios. Puedo ir a Él y Él me suplirá todas mis necesidades y Él me suplirá todos mis deseos. Pero no está allí cuando estamos buscando en otros lugares, cuando andamos ahí en el mundo, haciendo las cosas que el mundo hace. El Señor, hermanos, es justo, es misericordioso. Y dice su palabra en Romanos capítulo 6,
verso 1 y 2. Dice el verso 1 del capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando, hermanos, para que la gracia vaya creciendo en nosotros? ¿Seguiremos viviendo de la misma manera para que el pecado siga creciendo y que la gracia siga creciendo mucho más? Dice el verso 2: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, hermanos, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Y hemos reconocido, hermanos, que el pueblo de Israel pasó por diferentes pecados a los nuestros. Pero el castigo, hermanos, por el pecado es el mismo. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y si vivimos en el pecado, hermanos, lo único que nos espera a nosotros es la muerte. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia y el amor que tiene para con nosotros, sigue siendo paciente y nos llama, y nos llama, y nos llama. A ver, ¿cuándo usted y yo reconocemos ese llamado y hacemos caso al consejo que el Señor nos da? Fíjense lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel, hermanos, en Proverbios capítulo 1, verso 22. Y voy a leer hasta el 32. Proverbios capítulo 1, del 22 hasta el 32. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores serán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. El Señor, hermano, nos da consejos diariamente. Cuando nosotros buscamos y leemos en su palabra, el Señor nos dice que hagamos ese día, esa semana. Y cuando nosotros decidimos no seguir el consejo del Señor, entonces el Señor permite que nosotros sigamos viviendo de la manera que estamos viviendo hasta que nos cansemos. Hasta que ya no soportemos más las tribulaciones que vienen sobre nosotros, porque dice el Señor que van a venir como un torbellino todas esas tribulaciones sobre nosotros. Y entonces vamos a decir: Señor, Señor, ¿dónde estás tú? Dice: no lo escucharé. Eso es lo que tiene el Señor preparado, hermanos, para aquellos que no escuchan su consejo, para aquellos que no aceptan el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, el derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que el Señor tiene preparado para todos aquellos que no hacen su voluntad. Y mira lo que dice Isaías. No pierdan este lugar, porque vamos a regresar ahí. Isaías capítulo 1, versos 15 al 17.
Isaías 1:15-17. Cuando extendáis vuestras manos, yo escondiré de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Pero lo primero que dice el Señor, hermanos, que cuando vayamos a Él, cuando extiendes vuestras manos, yo voy a esconder mis ojos de ustedes. No los veré. Mientras que siga viviendo de la misma manera. Pero hermanos, hay una oportunidad que el Señor nos da. El Señor, hermanos, es un Dios de oportunidades. Es el Dios, hermanos, que no quiere la destrucción para el hombre. Porque dice Juan 3:17, porque Dios no quiere la muerte del ser humano, sino que quiere la salvación de todos. De todos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una segunda oportunidad. Así como el pueblo de Israel, a través de todas sus edades, ha tenido una segunda oportunidad. Usted y yo, hermanos, tenemos también una segunda oportunidad. Mire lo que dice el verso de Proverbios 1:33. Mas el que oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor, ¿de qué? Del mal. Mas el que oyere. Necesitamos que escuchar, hermanos, el consejo de Dios. Y no solamente escuchar el consejo de Dios, sino ponerlo en nuestras vidas y aceptarlo y hacerlo. Cuando nosotros hagamos eso, entonces el Señor dice que vamos a vivir confiadamente, viviremos tranquilos y sin temor de cualquier mal. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros servimos a un Dios vivo, fuerte y poderoso, misericordioso, lleno de oportunidades. Pero cuando nosotros escuchamos al Señor, entonces nosotros hacemos lo que el Señor nos ha encargado y el Señor nos da esa segunda oportunidad que usted y yo hemos andado buscando para nuestra vida espiritual. Nuevamente regresamos a Isaías. Disculpen que no les dije que no perdiera su lugar ahí. Isaías 1. (18-20) dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta con el Señor. ¿Qué es hacer? A ponernos a cuenta con el Señor. Vamos a presentarnos ante la presencia del Señor y decir: mira, Señor, ¿sabes qué? Yo reconozco que no he sido el hijo adecuado, no he sido el hijo perfecto, he sido el hijo pecador viviendo en este mundo. Yo reconozco que he sido todo eso, pero mira, Señor, yo quiero en este momento que tú me des una segunda oportunidad y que yo te pueda mostrar que voy a ser un hijo obediente a tu palabra. Entonces dice el Señor que va a acontecer esto. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tenemos una segunda oportunidad, hermanos. Y yo digo, gloria a Dios, porque tenemos a un Dios de oportunidades. Porque si no tuviéramos a un Dios de oportunidades, hermanos, usted y yo ya no estuviéramos aquí. Ya estuviéramos en el lugar que nosotros merecemos. Por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestro no hacerle caso a los consejos de nuestro Dios. Y como les digo, no tendremos dioses de madera, ni de metal, ni de piedra. Pero tenemos otros dioses, hermanos, que nos están llamando a que les adoremos a ellos. Y si en esta tarde, hermanos, hay alguno de nosotros, alguna que estamos viviendo de esa manera, escuche el consejo del Señor. Escuche lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Para que el Señor, hermanos, no traiga
mortandad para su vida, sino que al contrario traiga bendición. Vivamos una vida tranquila, una vida, hermanos, llena de bendición como Dios así quiere para sus hijos, para su pueblo. Y en esta tarde, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa segunda oportunidad y darle las gracias a Él porque tenemos a ese Dios de oportunidades. Porque si no fuera así como el pueblo de Israel, así como aquel gran pueblo que destruyó el diluvio, y dirá el Señor: estoy harto de cómo vive esa gente, los voy a destruir. Pero que en lugar diga: este es mi pueblo, este es mi pueblo que me alaba, que me adora, que me sirve. Este es mi pueblo, el cual yo voy a venir a recoger. Este es el pueblo el cual yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir. Que seamos ese pueblo, hermanos. Uno de los ejemplos, hermanos, que nosotros como padres, uno de los mejores ejemplos que nosotros como padres podamos dejarle a nuestros hijos, es que nuestros hijos nos vean a nosotros obedecer los consejos de nuestro Dios. De esa manera nuestros hijos nos van a obedecer nuestros consejos para ellos, porque ellos van a ver en nosotros que somos obedientes a nuestro Padre Celestial. Y entonces ellos van a ser obedientes a nosotros. Mientras que ellos no vean eso en nosotros, ellos van a seguir siendo unos hijos desobedientes con nosotros. Pero cuando usted y yo nos entregamos completamente y aceptamos el consejo de Dios en nuestras vidas, entonces, hermanos, Dios colma de bendiciones a la persona, a la familia y a las iglesias. Tenemos un Dios de oportunidades, hermanos. No perdamos esa oportunidad. Escuchemos el consejo de nuestro Dios. Y esperamos, hermanos, que en esta tarde, si usted ha venido viviendo en una manera desobediente al Señor, que usted escuche lo que el Señor le está diciendo. Y no solamente lo escuche, sino que haga lo que el Señor le está diciendo que usted debe hacer. Porque si no, dice la palabra del Señor que el Señor está pronto por venir y va a traer a juicio a todo aquel que no hizo su voluntad. ¿Quiere usted ver a Jesucristo? Entonces hay que escuchar el consejo de nuestro Dios. Que esto, hermanos, nos sirva para que nosotros veamos lo equivocado que estamos viviendo en este momento. Lo equivocado, hermanos, que nosotros estamos viviendo conforme al ojo de nuestro Dios. Que el Señor, hermanos, nos llene a todos de su poder para que podamos ser obedientes y hacedores de su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente.